Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio de Entre Pláticas y Platos. El día de hoy me encuentro con Jonathan Flores, un pediatra neonatólogo aquí en la ciudad de Mazatlán, que precisamente con sus 5 años de experiencia y hoy en día 1 año con un bebé, con papá de Diego, nos comparte y ambos platicamos el tema de ejercer la paternidad con el título de Padres presentes, no perfectos. Este episodio está un poquito enfocado en ayudar a los papás que buscan un poquito de orientación en la paternidad. Sabemos que no hay mucha información en redes sociales, que a veces buscas un norte y no sabes a quién acudir. Buscas a tu papá o a un amigo y pues no tienes mucha información o no tienes un respaldo cultural como tendrían las mamás. Entonces buscamos darte un apoyo para que puedas saber hacia dónde orientar tu paternidad. Quédense a ver ese episodio y disfruten con nosotros de Padres presentes, no perfectos. Entre pláticas y platos. Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a nuestro podcast de Entre Pláticas y Platos. El día de hoy nos encontramos muy contentos porque al fin pudimos realizar esta segunda grabación del episodio número 2. Y hoy en día, tanto con un tema controversial como con una persona que ahorita vamos a presentar y dar introducción totalmente a este episodio, ¿no? Por ahí estuvimos compartiendo un poco en nuestras redes sociales precisamente sobre el tema. Pero más allá de hablar sobre el tema de la paternidad, el tema que hoy vamos a abordar precisamente es padres presentes, no perfectos. Más allá de eso, me gustaría también que conocieran un poco más a nuestro invitado. Tengo el gusto de conocerlo en la parte profesional, pero hoy me encuentro muy contento porque sé que es una persona en la cual podemos tener varias conversaciones, pero a veces por la consulta y demás, pues se entiende que el tiempo es bien limitado y hoy estoy muy contento por eso, el hecho de que puedan tenerlo presente en este segundo episodio. Y pues sin más ni menos darte la bienvenida. Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas Un gracias. poquito afónico, pero encantado de venir para acá. La verdad es que compartir este aspecto de la paternidad me emociona, sobre todo porque no sé en qué momento yo me sentí listo, pero es algo que siempre me emocionó. Perfecto. Y justo antes de entrar a este tema, muchas gracias, Jonathan, bienvenido a este podcast. Quisiera que conociéramos un poquito, me gustaría entrar con esta pregunta, que nos compartieras a las personas que nos escuchan. Si bien algunos conocen un poquito de lo que es Gestitos y Sabores, otros quizá también están aquí escuchando y viendo por el tema de conocerte como pacientes, como papás, a Jonathan Flores. Pero me gustaría conocerte, Jonathan, cómo fue que hubo ese enlace de conocernos. Por ejemplo, ahorita yo comparto de cómo conocí a Jonathan, pero me gustaría escucharlo ahorita que de sus palabras nos comparta cómo fue que conoció un poco de que existía un Héctor Lizárraga por ahí, por favor. Mira, yo soy bien honesto. Ya me conoces en la consulta y mis pacientes me conocen. Yo soy muy celoso con mis pacientes y si no tengo a alguien de mi confianza que recomendar, no lo hago. Y entonces, cuando yo empecé en Mazatlán, yo llevaba todo de mis pacientes como trato de hacerlo. El tema de la alimentación complementaria era un tema que es un tema que a mí me apasiona, pero es un tema que poco a poco me empezó a apretar el tiempo, me empezó a apretar mucho la agenda. Entonces yo veía que se me iba de las manos. Yo no tenía ya el tiempo de llevar ese tema con mis pacientes, de llevar la retroalimentación, de darles el seguimiento. Y yo decía, alimentación, el paciente que se me enferma, el seguimiento del niño sano, necesito apoyarme de alguien. Y entonces yo ya sabía que estabas ahí porque algunas mamás me iban comentando. Me adentré más en tu trabajo Okay. y dije, él es la persona con la que me quiero apoyar. Me gusta su trabajo, Gracias. conoce del tema, me gusta cómo lleva a los pacientes, entonces creo que yo puedo desentenderme un poco de la alimentación complementaria y confiársela a alguien sabiendo que la va a llevar bien, que podemos trabajar de la mano y yo seguir ocupándome de los temas que necesito seguir tocando con mis pacientes. Esa fue la parte que me hizo decir, voy a trabajar de la mano con alguien más, sin aún conocerte. Entonces, yo empecé a mandarte pacientes sin conocerte todavía, Totalmente, sí. solo conociendo tu trabajo. No, muchas gracias, Jonathan. Y de igual manera comparto, la realidad es que también de mi parte fue como conocí a Jonathan. Yo tú lo sabrás, no trabajo solamente en línea.
y hay un formulario de Google en la cual los pacientes responden como un cuestionario de historial clínico, y ahí hago una pregunta de precisamente quién es tu pediatra, ¿no? Y de repente empiezo a ver el nombre Jonathan Flores, primeramente como coincidencia, en su momento, y le enviamos un fuerte saludo a un gran amigo, a Jesús Magaña. En su momento fue también Jesús Magaña, pero yo estoy muy contento y eso quiero compartir, que aquí, por ejemplo, el nivel Mazatlán, a nivel ciudad, precisamente de repente se viene como una ola de neonatólogos, que no estoy muy seguro, igual tú nos podrás corregir. Antes sé que había por ahí quizá un par, no lo sé, yo creo, tengo en mente una persona, como dicen, de la vieja escuela. Pero llega Jonathan, llega Jesús Magaña, llega Melí, Martín Solís, llegan varios como que al Hospital Alma, al Hospital Sharp, y de repente eso fue bueno porque nuevas caras, más actualizados, con cosas que van saliendo justamente en la pediatría, pues a la población le viene bien el hecho de que existan más alternativas en la cual no es solamente tu pediatra el que va a recibir a tu bebé, sino es un subespecialista que es un anatólogo pediatra, ¿no? ¿Cuántos años se echan, Jonathan, de neonatología? Son 2 más, aparte de pediatría. 2 años más, exacto. Entonces, pues así fue que fuimos conociéndonos un poco, primeramente coincidiendo con los pacientes, y después pues súper agradecido que Jonathan nos va compartiendo pacientes a conocer un poco de nuestro trabajo. Posteriormente ya me vuelvo yo un paciente que estábamos por justamente tener nuestra bebé que acaba de cumplir un añito. La búsqueda de quién va a ser nuestro pediatra para recibir a nuestra bebé, ¿no? En ese caso ahí fue nuestro primer acercamiento, realmente persona a persona, no teníamos el gusto de conocernos y fue que buscamos una consulta prenatal. Me gustaría que le compartieras un poquito a la audiencia, Jonathan, de qué habla esa consulta prenatal antes de entrar ya de lleno a nuestro tema de día de hoy. Bueno, la verdad es que la consulta prenatal es muy diversa. Yo les voy a compartir lo que es mi consulta prenatal. La consulta prenatal en general habla de qué esperar en el momento del nacimiento de un bebé desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista médico, de qué llevar, qué esperar, qué tener, orientarte sobre el hospital, orientarte sobre los cuidados de un recién nacido, cuidados de la piel, cosas médicas, básicas, técnicas. Yo honestamente decidí orientar un poco esa consulta y ampliarla a una consulta un poco más profunda, como ya la viviste, un poquito más tocando algunos switch, algunos temas que activen ese corazoncito, ese punto, ese tema emocional. Claro. Entonces, yo he ido puliendo esa consulta prenatal sobre la retroalimentación que tengo con mis papás para tratar de ayudarles desde lo que yo entiendo que van sintiendo para pues mejorar esa paternidad, esa maternidad. Exacto, sí, creo que puede ser un buen enlace el hecho de que ahorita partamos de hablar sobre esta consulta prenatal. Esa vez yo recuerdo, Jonathan, nos decías que hacías 2 o 3 consultas al año de ese tipo de consulta como tal, porque no es muy común que los padres estén buscando, digo, cada vez, así como en la paternidad, vamos avanzando y vamos interesándonos un poquito más de prepararnos con anticipación, ¿no? Cuando ya tenemos pues el detalle encima, ya está el bebé y ahora sí es pues ni tiempo da de informarnos ni de leer igual que antes de que sea su llegada, ¿no? Esa consulta, recuerdo, tocas fibras muy sensibles, ¿sí? Recuerdo ahí, creo que ambos estuvimos al borde del llanto por los detalles que nos hacías ver, que va más allá de cambiar pañales, que va más allá de quién se va a encargar de, sino que todo lo que engloba la crianza de un pequeño, de un bebé, de la nueva llegada, y que pues las vidas van a cambiar para siempre, tanto de papá o de mamá. Esa consulta recuerdo mucho, más allá de tocar fibras sensibles, salimos como muy felices de decir, queremos que sea el pediatra que reciba a nuestra bebé. Y te voy a ser muy honesto y quizá sin hablar mal, ¿no? No recuerdo si esa vez te lo platicamos, pero una razón de la cual te hayamos buscado había sido que con nuestro ginecólogo nos comenta que él trabaja con su equipo
y tiene su pediatra de cabecera con el cual voy a trabajar. Y eso nos llamó un poquito la atención, como el decir, oye, yo estoy pensando tanto en Jonathan Flores, tanto en Jesús Magaña, quizá Melí, o sea, varios. Pero ya que existiera como esa, quizá barrera de decir, y está en todo su derecho, quizá, ¿no? Así como yo estoy en mi derecho de decir, oye, pues yo quiero buscar a mi pediatra, quiero que tanto mi pareja y yo busquemos al pediatra que va a recibir a nuestra bebé. Quizá tú como médico también estás en tu derecho de decir, así trabajo yo, y se respeta. Entonces, así llegamos contigo. Pues al final también siempre buscaba que ella tomara la decisión de decir, pues tú eres la que llevas más como que esa chamba, digámoslo así, de qué ginecólogo decidas, qué pediatra decidas, aunque sea una decisión de ambos, creo que tú tienes la última palabra, ¿no? Y ella se quedó muy contenta, Jonathan, y hasta el día de hoy estamos muy contenta con todas esas consultas del niño sano que hemos tenido con Inés, y pues hoy en día, la semana pasada, perdón, esta semana, justo nos decías que pues es una bebé muy sana, nos fuimos muy, muy contentos de esta consulta, y pues bueno, ya estamos acá a abordar este tema. Yo lo decía por ahí en redes sociales, Jonathan, creo que puede ser un tema muy sensible porque ambos ahorita somos padres. Tu padre de Diego tiene 13 meses, ¿ya? Sí. 13 meses cumplidos. Yo padre de Inés, con 12 meses cumplidos también recientemente. Y que vaya, yo voy a hablar por mí. La intención ahorita de este tema no es como, ahora yo soy papá, quiero hablar de esto, ¿no? Sino más bien es, soy papá y me estoy dando cuenta de tantas cosas de las cuales venimos, como decimos, esos traumas de la infancia, de el papá llega y es papá y como decimos, esa consulta prenatal, lo voy a recordar mucho, tú nos dijiste, el papá así como la mamá no tiene un manual, pero el papá dice, oye, quiero informarme y dice, pues ¿dónde? ¿No? Hoy en día creo que la mamá tiene más o la mujer tiene más alternativas sobre esto, porque venimos de ese tipo de creencias, vamos a decirlo, donde la mamá es la principal encargada y hoy pues queremos tratar de erradicar ese pensamiento donde el cual pues hoy en día todavía luchamos con eso de decir, oye, el papá tiene que estar más involucrado, el papá tiene que estar más presente, que precisamente es este el tema que vamos a abordar. Sí. Entonces, hoy quisiera preguntarte, Jonathan, ahorita por iniciar ya de lleno este tema, ¿qué se siente ser papá de Diego? La verdad es lo más emocionante que me ha pasado. Hay tantas cosas que no pensé que iban a suceder. A pesar de dedicarme a esto, de tratar de explotar las fibras emocionales de todos mis papás y saber que yo me iba a emocionar tanto, no pensé que fuera a ser todavía tan emocionante. Va más allá de lo que yo pensé que iba a suceder. Claro, sí, y algo que me gustaría también como preguntarte es, ¿de dónde viene Jonathan como hijo? No sé cómo fue un poquito que nos platiques la paternidad que tú tuviste, digo, realmente desconozco, ¿no? Al final, el acercamiento que tengo con Jonathan, pues es nuestro pediatra, que lo considero una buena persona profesional y una amistad, pero pues no tenemos oportunidad ahorita de hablar de esto, me gustaría que nos compartieras de dónde viene Jonathan ahora como hijo primeramente. Mira, como tú dijiste, se iban a tocar fibras sensibles. Mi necesidad o afición por cuidar cada detalle de mis niños viene de una infancia difícil, Okay. pero no necesariamente con mi papá. Cuando yo era niño, mi madre tuvo una figura paterna ausente. Okay. Y entonces, cuando mi abuelo regresa, si así lo podemos llamar, a presentarse en la vida de mi madre trata de solventar la ausencia de mi abuelo, permitiendo que se presentara en la vida de sus hijos, nosotros. El problema es que mi abuelo era una persona muy violenta y de ideas muy cuadradas. Y mi abuelo era hasta cierto punto una persona agresiva con nosotros, muy cuadrada, que nos obligaba desde pequeños a levantarnos muy temprano, a copiar libros. Yo desde pequeño le dije que quería ser médico, entonces me recuerdo que el primer libro que me regalaron fue la enciclopedia Salvat de medicina Okay. y me obligaban a copiarlo del libro a una computadora. El problema es que esa computadora detectaba si dejaba de teclear y si la computadora lo registraba, mi abuelo me daba cucharazos en las manos. Okay. Entonces,
esa situación fue muy, muy complicada toda mi infancia, toda la primaria. Y la contraparte de mi abuelo siempre fue mi padre. Ok. Mi padre siempre fue una persona muy amable. eh, Siempre fue una persona, el clásico papá, tal vez, bueno, así lo quiero ver yo, el clásico papá mexicano que no expresa con palabras, Ujú. pero que te expresa con otras formas. Yo siempre me acuerdo de situaciones, mi papá ya falleció, Ok. entonces yo hoy te podría decir muchas acciones que veo hacia el pasado, de situaciones como decir que llegaba mi papá y me decía, préstame tu coche, voy a ir a la farmacia. Iba a la farmacia y regresaba y me encontraba yo mi coche con tanque lleno. Entonces, esas son expresiones de un papá diciéndote, aquí hay amor, aquí hay apoyo, ¿ok? Situaciones de llevarnos a algún lugar a pasear porque sabía, porque te había escuchado en la semana que tú querías ir a ese lugar sin que tú se lo hubieras expresado. Entonces, mi papá era una persona que sabía escuchar, no sabía expresar. Ujú. No sabía expresar directamente con los hijos, no era muy amoroso. Yo te podría decir que nunca me di cuenta en, en persona, si así lo puedo decir, Ujú. que, que él me lo expresara o que me dijera, hijo, te quiero, hasta el día que mi papá estuvo muy enfermo en el hospital, que fue el día que yo supe que todo iba mal, Ya. porque cuando mi papá se enfermó de COVID, estuvo en el hospital, yo estuve con él ahí todo el tiempo en el hospital y entonces yo grababa audios y videos para enviarlos a la familia. Y un día, cuando mi papá estaba muy mal y que estábamos a punto de intubarlo, mi papá, me acuerdo mucho que mm, nos dijo, échale ganas, lo sabe. Fue la única vez que yo recuerdo que nos dijeron, pues, entonces, es algo que a mí me marcó. Fue la única vez que me lo dijo, tal vez verbalmente, pero sé que hubo muchas expresiones en el camino. Entonces, esa historia me convierte en el pediatra que soy, de tratar de decirles a mis papás, exprésenlo, no pierdan el tiempo, vivan. Te agradezco bastante, Jonathan, que te hablas de esta manera y digo, creo que de ahí nace mucho de lo que hoy vamos a hablar. Esa consulta prenatal tú nos los decías tal cual. El hombre tiene estos prejuicios de que el hombre que se expresa, que el hombre que no puede llorar, que el hombre que no puede expresar sentimientos es un hombre débil o simplemente deja de ser el hombre que realmente es por la palabra hombre. Por ahí también antes de yo tener este episodio me quise leer algo de información sobre el tema. Siempre trato de no venir nada más con mi opinión, yo creo, considero esto, sino qué se dice allá afuera, qué se dicen personas que han vivido situaciones quizá complejas como padres. Hoy en día tenemos familias tan diversas que no tiene que ser esa familia tan quizá tradicional que se está pensando. La familia tradicional es un hombre, una mujer, heterosexuales, que hoy en día puede haber tanta variedad de ser padres o ser madres, madres solteras, padres solteros. Me tocó escuchar por ahí una vez un caso de un papá soltero que tal cual es un papá gay y que precisamente pues, ha tenido toda la experiencia de vivir desde yo soy el que provee, yo soy el que me toca criar y yo soy el que me toca darle vestimenta y pues hoy en día habla de que pues vamos viviendo otros años y creo que por ahí quiero intragar un poquito de eso. Ahorita que me compartías un poquito la experiencia con tu papá de que en paz descanse, que en paz descanse. Creo que tengo un papá similar, sin entrar mucho a esto, en el cual demuestran de cierta forma, creo que esas generaciones de antes, ¿no? El que siempre está para ti, de que, oye, se paró el carro, échame la mano, ahí está. Pero el que no demuestre quizá con sentimientos, con hijo, ven, vamos a hablar de cómo estás, qué te ha pasado, como que entrar más de lleno a esa parte que también es importante, pero que hoy en día creo que muchos papás tratamos de intentar esta parte
de involucrarnos no solamente en el proveer, sino también en el ser partícipe de la educación de ellos. Por ahí, no sé si te ha tocado en tu consulta, Jonathan, me imagino que sí, o algo que nos puedas compartir, que a veces hay papás hoy en día que no tienen ni idea de lo que sus hijos les gusta, de en qué grado van, de las escuelas, detalles tan sencillos como pues qué edad tienen, ¿no? Digo, puedo irme más a fondo de que qué día nacieron, creo que hay otros que ni, ni enterados de esto, o no sé si hoy en día vives generaciones distintas que al menos hay un poquito de interés. Creo yo que habla bien cuando tú recibes un papá en consulta, creo que ya mínimo hay un pasito más hacia esa paternidad de crianza que se busca, a lo común o normal que me imagino que vives en tu consulta. Generalmente va mamá con su bebé, o no sé cómo lo vives tú. Mira, sí, en mi consulta en general tengo muy poquitos papás que no saben en cosas de sus hijos. Sí, tengo por ahí alguno que otro. La mayoría de los papás de mis pacientes, al menos los primeros 6 meses, van los dos papás. Okay. Si no es que todo el primer año buscan los papás ir los dos a todas las citas. Por ahí alguno que no puede ir porque les ajustamos la cita y no alcanzaron al cambio de cita o algo, pero casi siempre tratan de ir los dos para involucrarse. Normalmente me han tocado algunos casos donde va el papá solito y me saben casi todo y por alguna cosa, aguántame, déjame, eso sí no me lo sé, pero ahorita conseguimos el dato, le preguntamos a la mamá o aquí busco en la agenda, aquí lo debemos de traer, pero casi siempre los papás, al menos los papás de mis pacientes son muy involucrados. Perfecto, sí, y justo eso me refería, ¿no? Cuando yo veo que hay un papá ahí, habla de que hay algo más, que hay un interés, el hecho de estar presentes en esa consulta, que las cosas por ahí van cambiando ligeramente. Yo quisiera preguntarte, Jonathan, qué es lo que opinas o qué consideras tú, por ejemplo, de que eso es algo que yo creo que ha pasado, a hablar un poquito tanto el rol de una mujer o el rol de un hombre. Creo que hoy en día podemos decir, y sé que falta bastante, ¿no? Y quiero dejarlo bien en claro, que la mujer, creo yo que ha avanzado bastante a través de los últimos años. Hoy tiene mayor voz, hoy tiene mayor voz, voto. Hoy vemos mujeres que ya es algo común y normal el hecho de que pueda estudiar y ser una profesionista, que pueda ser la que solvente casa una familia. Y creo que eso habla muy bien. Sé que hay mucho por avanzar en esto, en esta parte hablando del rol de la mujer en sí. ¿A qué voy? Que la mujer hoy en día, más allá de que se vea como es la que le toca maternar o es la que le tocan los hijos, hoy en día también se habla de esa mujer que, fuera de hablar de hijos, está teniendo avances en esos aspectos que estaban bien olvidados y que pues lamentablemente a nivel sociedad no estaban bien de todo correcto, ¿no? El hecho de que la mujer se viera de esta forma. Y por otro lado, a lo que voy es, la mujer creo que ha tenido un buen avance, desarrollo, evolución, si queremos decirlo así, y eso es bueno. Pero por otro lado, el hombre siento que va muy lento, ¿no? A nivel de, como lo hemos visto al hombre siempre, el que provee, el que provee, el que provee. Obviamente van cambiando, pero yo considero que va muy, muy lento aún de esas áreas en la cual el hombre no debe de saber cómo vestir a un hijo. El hombre no debe saber cómo cambiar un pañal. O el hombre no debe de saber, y está bien visto que no lo haga, ¿no? Y está bien visto que no le toque eso porque es un hombre, ¿no? Entonces, no sé cómo veas esa parte, si realmente vamos muy lentos nosotros o vamos atrasando más Mira, como hombres. si vamos muy, muy lentos. El problema es que vamos avanzando sin un norte fijo. Yo quisiera partir esa situación con un ejemplo que tuve el día de hoy en la consulta y que el papá me permitió tocar un poco el tema. Yo siempre les digo a las mamás, si el papá está ejerciendo su paternidad activa, mientras no ponga en riesgo la salud de tu bebé, lo hecho está bien hecho. Como dice el título, paternidad presente, no perfecta. Entonces, el papá me decía, tomo a mi bebé de tal forma y me dice que está mal. Baño al bebé de tal forma y me dice que está mal. Entonces, pero si tú lo dices,
es ley. Si yo lo digo como pediatra, es ley. Y el detalle es justo ese punto. Tampoco vamos a satanizar a la mamá, no se trata de eso. No sabemos qué pretendemos. Queremos que el papá ejerza su paternidad activa, va. El problema es que queremos que ejerza su paternidad como una mamá. Y eso no se puede. Okay. La paternidad tiene que ser libre. Mientras no ponga en riesgo la salud de un bebé, la paternidad tiene que ser libre. No tiene que ser similar a la maternidad. Tiene que ser completamente libre. ¿Cómo sea eso? Aún no lo sabemos, porque venimos de una generación que no paternaba, o que no paternaba como debe de ser, o como debería de ser, aún no lo sabemos, lo estamos intentando. Y como cualquier situación nueva, tal vez nos tropezamos en el camino, pero habrá que levantarse y corregir el rumbo. Claro, sí. Creo que ahorita dando esos ejemplos, Jonathan, sabe, así que yo me iba pues a mi 12 meses de ser papá, ¿no? De que es algo que sucede, al final de cuentas todas las parejas, creo que esa mamá siempre tiene un instinto de maternar, de cuidar, de proteger, de saber cómo decir, eso no es normal, ¿no? Es instinto general. Y que a lo que voy es, el papá no es porque naturalmente no lo tenga, ¿no? Que el papá no es capaz de tener eso, simplemente es, oye, pues si no estás presente, si no estás dedicándole tiempo, no puedes diferenciar si ahorita tu bebé está bien, normal, sano, o algo le pasa, no sé qué es, pero algo le pasa. Entonces creo que al menos lo que yo he vivido en estos 12 meses, que pues obviamente es muy poquito a hablar como una experiencia de ser papá, eso te permite el estar atento a algo. Y creo que habla mucho, por ejemplo, hoy en día de que la mujer, siendo mamá, no se debe de olvidar nada más de que ahora me toca ser mamá y mamá de 24/7, porque también es una mamá que tiene hobbies, que tiene vida, que tiene estilos de vida. Me gusta hacer ejercicio, retómalo en el momento que sea el adecuado para ti. Y creo yo que ahí va un punto clave porque tú lo decías ahorita, cuando, que es algo muy normal, ¿no? Mamá dice, no lo haces bien, mejor lo hago yo. No, es que lo bañaste así, mejor lo hago yo. Y no digo que me haya pasado, ¿no? Para dejarlo bien en claro. Pero eso es muy común, creo que en muchas de las mamás, como decir, tú ni sabes de lo de la escuela, del niño, yo me encargo. Creo yo que la más beneficiada, la persona más beneficiada al, ok, tú no sabes, pero te voy a hacer que sepas. Fíjate que está en tal grado y en tal esto y esto. Así se cambia un pañal y vamos a aprender juntos y vamos a ir a la consulta juntos y vas a aprender a hacerlo. Es el beneficio, creo yo, es un autobeneficio para ellas mismas como mujeres, porque el hecho de que yo pueda confiar plenamente como mamá, hablando de que, un ejemplo, yo fui una mamá, me siento tan tranquila de dejar a mi bebé en manos de su papá para yo poder irme a hacer ejercicio, para yo poder seguir siendo mujer y que esas áreas que a veces sucede mucho de que me convierto en mamá y la vida se me acaba porque ahorita tengo que maternar, creo que pues es como un beneficio mutuo de el papá es capaz de hacer eso, lo es, pero lamentablemente no se involucra y de repente esas barreras de decir, pues para qué batallo, mejor lo hago yo. Entonces creo que es un mensaje que quisiera, o es una opinión mía. No sé, ¿tú qué opinas ante esto, Jonathan? Si haga clic a lo que normalmente sucede en los papás. Sí, mira, esa parte es bien compleja porque el papá, los hombres y las mujeres pensamos diferentes. Entonces, sí, la mamá sí necesita su tiempo, sí necesita su espacio. Y no es como que la mamá le tenga que enseñar al papá. El papá tiene que ir aventurándose a su paternidad. Entonces, lo que necesita el papá es no tener miedo a acercarse. Ahora, la mamá necesita darle espacio al papá para que vaya aprendiendo, para que vaya haciendo lo suyo. El problema es que no solo es la mamá. Hay barreras sociales en todos los aspectos. Encuentras, te podría platicar yo de juntas escolares, donde me han regresado a papás y les han dicho, sí, pero que venga la mamá. Okay. Compañeros, amigos, doctores, que les han dicho en los colegios, usted encárguese de la colegiatura y que venga la mamá.
Y entonces, ¿dónde está la paternidad moderna? Entonces, la mamá sí necesita tomar su tiempo, sí necesita tomar su espacio, pero el hombre necesita, no que le enseñen, necesita tomar su propia responsabilidad para aprender su propio camino, para tomar sus guías. Y como alguna vez lo platicamos tú y yo en la consulta, el problema es a dónde voltear para aprender. Aquí. Sí, diste un ejemplo ahorita con la experiencia con tu papá. Yo quizá tenga el mío, quizá quienes escuchen también puedan decir, oye, pues sí, me acerco y como diciendo, pues, ¿qué me va a enseñar mi papá, no? Si su amor lo demuestran de una u otra forma, creo que habla mucho del decir, oye, me quiero informar. Digo, hay cambios, cada vez hay más, pero ahorita era de lo que hablaba, ¿no? De la diferencia de por qué el hombre quizá vaya muy lento. Eso también me tocó por ahí leerlo, ¿no? Creo que los productos, la información, vas a un centro comercial, vas al área de bebés, de niños, casi casi es como hay una persona del sexo masculino que vaya solo, no piensas como que esté buscando. De hecho yo lo he vivido, ni siquiera se acercan a preguntarme, ¿no? Es como que a lo mejor está esperando a la mamá, o a lo mejor la mamá fue al baño, o señor está perdido, ¿no? Es como que pues no es algo común que lo vean. Los productos también están dirigidos, ¿no? Y vaya, no quiero que este episodio se vea como ahora hay que defender a los papás. No, hay mucha cola de la cual nos pisen como padres, pero esas como esas barreras a las que me imagino te refieres, que no solamente es en la escuela, con las maestras, directivos, cómo no consideran al papá en muchos aspectos. No quiero decir que así sea, ¿no? Una ley en todos los lugares son así, pero sí es algo que sucede, ¿no? Al final de cuentas, el dejar a un lado a un papá y decir, bueno, es que tú no sabes, o es que no quiero batallar contigo porque acá lo hemos hecho con mamá. Y es una cadenita que después, a lo que mencionaba yo ahorita, mamá también llega a hacer eso en casa, de decir, bueno, es que mejor lo hago yo en lugar de ti, ¿no? Que más allá de enseñarnos, como ahorita nos compartes, es más, experimentalo, ¿no? Equivócate. Mientras no corra el riesgo de salud con tu bebé, haz un cambio de pañal, preparar un biberón, con los consejos de mamá, los consejos de tu pediatra, pero al menos inténtalo, ¿no? Creo que eso hablaría bien. Por ahí, Jonathan, no sé, que nos puedas compartir como algunos, eh, digamos, algunas tareas o actividades que, como dices, donde los papás se informan. Si no siempre todos los papás son de redes sociales. Hay papás que pues no tienen redes sociales, que viven trabajo, casa, y que en la información quizá que ellos buscan, o mejor dicho, que ni siquiera la buscan, no les llegan en ninguna forma. Pero ¿qué actividades crees que un papá, vamos a ponerlo primerizo, para enfocarlo más así, pueda solventar sin no tener información ni en redes sociales, sin nunca ha ido a una consulta prenatal? Que podamos decir algunas actividades ahorita que decir, esto lo puedes hacer o te puedes encargar de para ejercer tu paternidad y para que digamos, la colaboración conjunta de la familia que está próxima a tener un bebé, pues pueda ser más fluida, ¿no? Mira, una actividad muy sencilla es salir a dar la vuelta al parque, malecón, Vuelta a la Manzana, en un horario prudente, solo con el bebé. Si tú sales media hora a dar una vuelta en un entorno seguro, le vas a dar media hora a la mamá en la que se va a desconectar de todo. Entendiendo que esa salida no le preguntes nada. No le preguntes, ¿dónde está la pañalera? ¿Dónde está el biberón? ¿Dónde está? Nada. Tú planeas esa salida, agarra la pañalera, pon pañales, pon un babero, pon un biberón, pon lo que creas que vas a necesitar y aventúrate y ve a dar la vuelta a la manzana, media tarde cuando haya caído el sol, y darle esa media hora, tal vez más si te animas, a tu esposa, que haga con ese tiempo lo que quiera, que se meta a la regadera una hora, que si puede se duerma una hora, que se meta a redes sociales, que haga lo que quiera en esa hora. Eso es un buen comienzo, es un buen avance. Vas a ver que un niño que está avanzando en una carriola es un niño muy tranquilo. Les encanta ver el mundo. Entonces, no va a llorar a menos que tenga hambre. Si tiene hambre, párate, cárgalo, dale de comer, tranquilízalo, méselo, dale amor.
Pero el amor siempre tranquiliza a los niños. Claro, sí. Y que algo que yo recuerdo que leí antes de ser papá, que por ahí dije, bueno, aquí nos embornando de todo este tema, pues al final nadie es experto ni siendo mamá por primera vez, ni siendo papá por primera vez. Esa consulta, tú recuerdo, me lo decía para ir al mensaje que quiero llegar. La mamá tiene una mamá que te va a aconsejar. Consejos buenos, consejos quizá no los esperados, pero tienes en qué acercarte. El papá, próximo papá, se acerca a su papá y es como, ¿de qué me estás hablando, no? O hasta te da pena porque ya no eres tan hombre al acercarte a tu papá a hablar de estos temas de crianza o de voy a ser papá y es como que hasta te pueden ver como una persona homosexual, ¿no? Es decir, entre amigos, esa vez no lo decías, pues puede ser un tema de burla, ¿no? Mandilón, homosexual, Ya no te van a dejar salir. ya no te van a dejar salir, etcétera. Entonces, más allá de ser quizá, y no quiero decir que así sea en todos lados, creo que también me ha tocado vivir esa parte bonita de acercarme a otros papás y platicar de estos temas y decir, oye, es que esto a mí, oye, es que esto acá. Y eso está padre también. Eh, entonces, algo de lo que leía volviendo a esta parte era que el papá que no sabe cambiar un pañal o que le da quizá cosa acercarse a un bebé, como decías tú, hay que experimentarlo mientras no corra el riesgo de salud. Este próximo papá, el hecho de que, creo yo, se encargue de actividades en la cual le pueda solventar la mayor posible a mamá, también puede ser como un tema que ellos hagan porque vaya, la comida, un ejemplo, ¿no? La limpieza, que no quiere decir que le toque a la mamá, ¿no? Que quede muy claro. Pero muchas veces es, oye, mamá se olvida de estos temas porque hay una prioridad que se llama bebé y ese bebé tiene que comer y más si es lactancia materna, el cansancio, la demanda que necesite de atención de ese bebé con cuidados y que papá haga equipo de esa manera, que se encargue de quizá el ir a pagar algo que a veces le tocaba ir a pagar a mamá, de encargar algo que a veces le tocaba encargarse a mamá, todo lo que sea posible. Y yo quiero hablar un poquito ahí a nivel de experiencia. Yo lo intenté, quizá hacerlo de esa manera, porque fue lo que encontré, fue lo que dice, ok, mientras llega bebé, tú responsabilízate de todo esto, actividades domésticas, esto y esto. Y vaya, no quiero decir que a ella le tocara hacerlas todas, no. Pero fue como de que ahorita tú no hagas absolutamente una. Pero también hay que tener un poquito de cuidado porque dentro de eso es eh, quizá ese detalle de hay que tener una buena organización de ambas partes porque también la persona requiere atención, también mamá requiere, oye, ¿cómo estás? También mamá requiere en que te apoyo. Cuando a veces uno como papá se cree superhéroe, ¿no? Que yo puedo con todo y el cansancio es mutuo. Mamá cansadísima con bebé como superhéroe y dejando de lado ese, pues ella sigue siendo mi pareja, ella sigue siendo una persona en la cual pues estoy siendo su apoyo y yo comparto eso porque quisiera que no lo viéramos así, digo, a nivel de experiencia yo es algo que pueda compartir, que pues, tampoco va a pasar nada si un día esos trastes están así, no los dijiste una vez, pero la realidad es que a veces 3 4 de la mañana como queriendo dejar todo ordenado, pues no va a pasar nada que un día dejemos eso desordenado, ¿no? Algo que también por ahí yo quisiera tocar, Jonathan, pues algo ahorita de tu experiencia como papá de un año, ha cambiado la forma de verlo a como lo veía Jonathan siendo pediatra. Sí, sería mentirte decirte que no. Creo que siempre traté de ser empático con mis pacientes y ahora siento, espero mis pacientes no me reclamen, siento que he sido todavía más empático. Desde ambos lados, yo trato siempre de proteger ambos lados, la maternidad y la paternidad. Desde el punto de vista de la maternidad, yo trato de cuidarla mucho. Yo siempre vivo buscando que la mamá esté bien. Usamos mucho la frase que la mamá esté bien para que el bebé esté bien. Pero a veces es una frase solo dicha y no vivida. Solo la decimos, pero no nos preocupamos realmente porque la mamá esté bien. No vemos si la mamá está bien. Y yo lo digo mucho en la consulta. La mamá, al menos la mexicana, que es la que yo conozco más o menos bien,
es una mamá experta en ocultarnos emociones, experta en no mostrarnos que se está rompiendo por dentro, porque históricamente le han fomentado que debe de maternar sin quejarse, sin sufrir, sin decir más. Entonces, creo que me ha vuelto más empático por Sara, porque si bien yo ya me preocupaba por mis mamás, tener una mamá en casa, tener a la mamá de Diego me hace preocuparme aún más por todo lo que las mamás pueden vivir y tratar de ayudarlas de mejor manera. ¿Ok? Tratar de hacerles entender a los papás que hay que echarles la mano, que no nomás es proveer y tratar de estar, que hay que estar verdaderamente, que hay que cuidarlas. Por el lado de los papás, yo trato de decirles a las mamás y hacerles entender que de verdad no les roben la oportunidad de paternar. Te podré poner el ejemplo de una mamá que en una consulta prenatal ya se estaba protegiendo ante una situación y me decía, es que ya tenemos planeado, vamos a dormir en otro cuarto porque ya sé que él trabaja mucho y esto y el otro y va a trabajar, bla, 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 y va a proveer y la señora nos va a ayudar y yo veía la cara del papá. Le decía, espérame, no le robes la oportunidad, es que no sabes cómo va a comportarse la llegada de un hijo. Puede cambiar un montón de cosas. Es que yo ya sé que él trabaja mucho y que en ese momento tú te estás protegiendo por si él en ese momento se ausenta mucho a trabajar, no te protejas. Dale oportunidad, tal vez te sorprendes. Y hoy gratamente puedo decirte que ese papá es un papá muy presente, que está ahí, que le echa muchas ganas. Y no puedo decir que es un papá perfecto, pero es un papá que le echa muchas ganas. ¿Ok? Entonces yo les digo a las mamás, no les roben la oportunidad, ténganle paciencia, comuníquense, es algo que yo les digo desde la consulta prenatal, comuníquense. Los hombres y las mujeres somos bien diferentes. Los hombres no sabemos paternar, muchísimo menos maternar. Pero no vamos a hacer las cosas ni cerca de bien, ni cerca similares a como lo hacen ustedes. Entonces, no esperen que lo hagamos así. Hacemos nuestro mejor esfuerzo. Ahora, partiendo de eso, nosotros pensamos que, o hacemos nuestro esfuerzo, y los hombres somos bien básicos. Necesitamos un refuerzo positivo para saber que vamos por el camino correcto. Si no recibimos un refuerzo positivo, o si no vemos que eso jala, pues decimos, no va bien, y tratamos de corregir el camino. Pero si al esfuerzo vemos que no avanza, pues mejor volvemos al histórico cultural. Nosotros somos expertos casi casi por genética en progreso. Y entonces nos refugiamos en lo que sabemos hacer y que es fácil para nosotros, proveer y proveer y proveer. Entonces yo les digo a los papás, no se recluyan en lo facilito, sigan esforzándose en paternar, jueguen con sus niños, léanles cuentos, invéntense comidas, échenle ganas en lo que puedan. Va a haber un montón de tropiezos, pero mejor tropezar esforzándose que no hacerlo. Eso es lo que me ha cambiado a mí en mi paternidad. Claro, sí, y creo que en alguna consulta también yo lo compartía con Jonathan. Pues al final a mí que me toca ver el tema de alimentación complementaria con los bebés, pues no dimensionabas y creo que coincido, ¿no? Esa empatía de que ahora eres papá y te das cuenta de que una cucharita se ensucia y ya cayó al suelo y hay que juntarla y hay que lavarla y que ahora necesitas otros dos, tres pares de cucharitas porque pues también estar lavando cada rato es, terminamos, levanto y ya las lavo. Esa parte yo creía también que era muy empático. Yo me consideraba empático con las mamás. Y digo mamás porque al final también son las que más se conectaban en las consultas. De repente también hay muy papás y eso fluye mucho mejor cuando los dos están enterados en la sesión. Saben de que pues al final la alimentación de sus bebés es importante y los dos ya no se cuestionan entre ellos, ¿no? Mamás me decían, Héctor, es que papá dice que no le dé camarón porque es alérgico, ¿no? Y bueno, es que papá no estuvo presente y aparte no es algo que a Héctor se le ocurra, es algo que ya nos están diciendo hoy en día que es algo actualizado.
Y justo a eso iba que de repente los papás no, no toman esa parte que les corresponde. O sea, al final el ser papá creo que va mucho desde atrás. Si vamos a ser papás, digo, yo sé que muchas veces no es algo planificado, no es algo planeado. Muchas de las veces creo yo que no es planeado. Habrá familias que claro que lo hacen o que lo hacemos de esta manera, que estamos deseando ser papás, hay que organizarnos, hay que ir organizándolo así. Pero la realidad es, ok, el hecho de que tienes 9 meses, creo yo, de esta gestación, que puedas estar haciendo partícipe al hombre y que el hombre pueda estar ejerciendo lo que se viene. Por ejemplo, es que soy directivo y mis tiempos de trabajo, oye, pues qué padre que seas directivo porque eso te va a permitir más el decir, no me agendes una junta a las 6 7 porque yo ya estoy haciendo esas actividades en la cual me organicé con mamá, de que aquí me toca a mí el baño, o aquí me toca a mí la cena, o aquí me toca esto. Y tienen mucho tiempo para que esos detalles se puedan organizar. Y vaya, hay muchos contextos, obviamente sé que a veces, pues obviamente hay personas no directivas y que lo deseas ahorita, incluso en la misma sociedad, te limita, ¿no? ¿Cuántos días tiene un papá de incapacidad por ser papá? Si no me equivoco, son 5 días. 5 no ha cambiado. 5 días. Por ahí 2023 empieza a hacer querer un poco más de cambios, de que sea un poco más de los 5 días. Seguimos igual. La misma sociedad te está diciendo a nivel de ley que pues nada más 5 días, eso no te corresponde a ti. ¿Qué vas a hacer en 5 días? ¿No? Realmente nada más que esos 2, 3 días que son bien importantes, pues hospitalarios, los cuidados, porque hubo una cesárea. Pero en 5 días una mamá no se recupera ni de una cesárea ni de ser mamás. Hay un tema posparto bien, bien, bien importante. Hay depresiones pospartos. Y ahora hablando de papá, ¿qué le corresponde? Ejercer su paternidad. Pues en 5 días, ¿qué va a hacer? No, nada. Y hablando también de la incapacidad de maternidad, ¿cuántos son? Los 3. Te dan 46 días antes y Ah. 46 días después. Exacto, que los puedes a veces Los puedes organizar, juntar. juntarlos. Pero hablando nuevamente del tema principal, pues la misma sociedad te está diciendo, eso no te toca a ti. Tú regresas después de una semana a tu trabajo, no eres un directivo, tienes un trabajo de 8 horas y estás obligado a estar presente aquí en una semana, ¿no? Entonces, lo mismo creo yo que, y nuevamente, no tiene nada que ver con defender al hombre o defender a los papás, sino esa es la realidad que se está viviendo actualmente allá afuera y que pues tenemos que también lidiar con eso. Nuevamente, tienes días de vacaciones, oye, pues esos días de vacaciones, qué mejor que se aprovechen para el día de posparto, que te den un mes, que te des un poquito más. Creo también yo a nivel laboral, pues también hay nuevas pues alternativas, nuevos, creo que ya escuchan más también al colaborador, ciertas organizaciones, ciertas empresas, y que también ejerzamos o exijamos eso a nivel primero familiar, qué podemos hacer, porque pues, la verdad es que no es tan sencillo el ser papá, y hablando de papá, mamá, el tener un nuevo ser en casa, sin un guión, sin una guía que seguir, pues habla de que precisamente pues podamos anticiparnos antes tanto del embarazo, la planificación familiar, lo que podamos hacer o que pueda estar en nuestras manos, ¿no? Bien, Jonathan, quisiera por ahí también preguntarte si hay algún, quizá, caso, hay algún papá o una familia que tengas como ejemplo, como alguna información que te haya marcado como pediatra, es decir, esto jamás se me olvida y esto jamás se me va a olvidar, ya sea por un papá o ya sea quizás algún caso a nivel pediátrico que te haya enseñado bastante que nos puedas compartir. Me acuerdo el caso de unas gemelitas que tuve hospitalizadas que me enseñaron mucho el sentido de la paternidad, porque es un caso complejo. Resulta que un día llegaron una mamá, tuvo unas gemelas prematuras, duraron casi 2 meses hospitalizadas en un hospital privado.
el papá estuvo pagando cuenta de hospital sin seguro de gastos médicos durante 2 meses. 2 meses. Ese papá, pues yo traté con él y un tipazo, sencillo, humilde, hizo hasta lo imposible por llevar esas cuentas sanas. Y casi al final me enteré que resulta que el papá no era el papá biológico. Ok. Y él lo sabía. Ya. Él sabía que no era el papá biológico, pero él sabía y sentía a esas niñas como suyas. Y las quería como suyas. Y las iba a criar como suyas. Y yo, en ese punto, entendí el sentido de la paternidad. Y entendí la frase de el padre no es el que engendra, sino el que cría. Entonces, ser papá es estar ahí, sea tu hijo, seas el padrastro, seas como te quieras llamar. Entonces, yo creo que eso me dejó mucha huella. Como un caso de... Sí. Entonces digamos que el papá sabía y mamá veía que no sabía. ¿No? Ah, ok, o sea, ya ambos estaban enterados. Y el papá sabía desde un principio y el papá dijo, no hay bronca, Le entramos. le entramos, esos bebés no tienen la culpa, yo me voy a hacer cargo, va. Y las quería como suyas y las sacamos adelante. Excelente. Sí. No, y eso ahora creo que también no solo, pues obviamente hay un amor hacia esa gemelita, sino pues a su pareja, ¿no? En ese entonces a su, no sé, mujer, novia, esposa. Eh, y eso era algo que yo quería preguntarte, ¿no? Los casos por aquí quise abrir un par de preguntas que creo que ya varias de las que hemos platicado las he compartido. Eh, una, una de las últimas preguntas que tenía por aquí antes de entrar a algunas conclusiones o demás. ¿Tienes algún miedo, preocupación como papá, Jonathan, ahorita de Diego? Sí, el miedo, yo creo que de muchos papás, el faltar antes de que todo esté listo. Y la palabra que todo esté listo es muy ambigua, muy compleja, ¿ok? Porque pues creo que nunca se está listo del todo, pero creo que llega un punto en el que dices, bueno, creo que todo está en orden. Claro, ahorita que decías eso, Jonathan, recuerdo mucho hace poco que fue un eclipse, ¿no? Que obviamente no hay eclipses a cada rato. Andrea, mamá de Inés, me decía, y eso movió un montón de fibras, ¿no? Porque yo me imaginé y dije, órale, se hablaba de que próximamente el siguiente eclipse que en Mazatlán vaya a ser, pues va a ser en tal, no recuerdo, 2060 y algo, no recuerdo 2000 y algo. Y en ese momento Andrea me decía, seguía, de hecho sí, estaba embarazada. ¿Sabes cuántos años tendría Inés en esa edad, en ese nuevo eclipse? Porque hay un dato curioso, Andrea estuvo en la pancita de su mamá cuando fue el anterior eclipse. Ahora le toca que Inés esté en la pancita de ella, en este eclipse reciente que hubo. Y me decía, imagínate que Inés te estuviera embarazada, ¿no? Mucha coincidencia, 3 generaciones, 3 eclipses constantes, aquí que se oscurece a la totalidad. Y despertaba eso, justamente ese miedo de decir, pues a lo mejor yo ya no estoy con ella, ¿no? A lo mejor ya no me toca vivirlo, porque va a tener, no recuerdo si eran 40 o 30 y tantos años, creo que eran 30 y tantos, porque será como coincidiría un poco con una mujer que se embaraza comúnmente, ¿no? 28, 30 años, a veces menos, a veces más, muy similar a mi edad, me decía. Entonces, esas fibras yo también te mueve bastante el decir, ya no vas a estar allí, hasta cuánto tiempo te toca estar. Y vaya, uno no tiene garantía de que vivamos 80 años, vivamos 70, cada persona pues obviamente nos toca distinto, pero imaginar ese miedo en decir, pues resulta que no te toca vivir su adultez, no te toca vivir
peor aún, ¿no? Quizá el hecho de que quizá quiera tener hijos, porque pues obviamente son muy libres de ser o no ser papás, ser o no ser mamá, pero que no te toque algo más, creo que también son fibras que yo he sentido ahorita como papá y que nunca te imaginabas el decir, pues te toque o no te toque vivir eso, dices, qué feo, y digo, ojalá y pues precisamente a eso va el mensaje, que ahorita pues el tiempo que se pueda tratarlo de disfrutar al máximo. eh, yo me he enfrentado mucho, Jonathan, digo, no sé si tú coincidas, supondría que sí, que de repente estás trabajo y esto, ahorita lo termino y ahorita lo termino, y después es como que, ay, frénate un poquito. Dice, ese que ahorita lo termino, tú te puedes desvelar un poco, 11 12 1, a terminar ese pendiente que puede esperar. Tu bebé no se puede esperar, tu bebé necesita que ahorita cene, necesita que ahorita la bañen, necesita que ahorita se duerma. 9 10 ya va a caer y si tú llegas 9 o 10 casi, ya la encontraste dormida, ¿no? Entonces, son detalles que también yo he vivido y que te mueven un montón el decir, "Oh, hasta qué punto uno va a estar presente ahí para el primer niño que le jale el cabello, el primer amor que le desilusione y que tú puedas estar ahí presente para acompañar. Obviamente no estamos para resolver la vida al 100%, sino el estar presentes acompañándolos. Hubo un comentario que de hecho por ahí estuvimos preguntando algunos detalles con la audiencia de Ejércitos y Sabores, y varias mamás se expresaban. Uno de ellos me quedó muy, muy presente, Jonathan. Yo quisiera compartírtelo, que decía, papá es médico. Yo decía, papá llega cuando ellos ya están dormidos. No es como trabaja tanto que papá llega cuando ellos ya están dormidos. Y eso me llamó mucho la atención porque dice, yo conozco a esa mamá, obviamente no hablaremos ni de nombres ni de detalles. Sé que es tu paciente también. Y era un comentario que me quedó muy guardado. De hecho, quizás, digamos, lo sentí, ¿no? Como decir, ay, qué mala onda, ¿no? Que suceda esto. Conozco a los dos, conozco a papá, conozco a mamá. Pero ese comentario lo vi y era uno de los que yo quise como señalar ahorita, compartir, de los que nos hicieron favor de escribirnos. Donde pues papá provee bastante, ¿no? Y creo no les falta nada. Sin embargo, esa parte, pues al final mamá se está expresando de la situación que está viviendo, al decir, pues ya que le toca hacer, ¿no? Si ya llega cuando los peques ya están dormidos y mañana será otro día. No sé cómo veas ese ejemplo, esa expresión de esta mamá. Bueno, esa expresión está muy buena, pero sí tiene que expresársela, Exacto. Preferible un día más pobre, pero regalarle un poco de tiempo a los niños. Mm, yo no sé quién sea, pero a la mamá que sea le diría, exprésalo. Exprésalo, pídelo por tus hijos. Yo lo hablaría por mí. Muchas veces tengo que reajustar mi brújula y me empiezo a perder porque, como ya lo dije antes, el tema es que históricamente tenemos el chip de proveer y empiezo a trabajar, 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 trabajar porque está, al menos en mí, la parte de que no falte nada en la casa, dejar todo listo por si hace falta para tener un colchón y porque quiero ayudar a mis pacientes, y luego de repente entra mi ancla, mi brújula de decir, espera, tu hijo, tu esposa, tu casa, calma. Yo me hice una promesa para el primer año de Diego y yo dije, al menos yo ya saben que trabajo en el IMSS de noche, martes, jueves y domingo, y yo dije, voy a tratar de, antes de irme al IMSS, siempre ir a casa, siempre ir a cenar con ellos antes de ir a trabajar. Y en el primer año solo un día no lo cumplí. Entonces, a pesar de que estaba en la consulta en friega y eso, solo un día de todo el año no fui a la casa a cenar y estar con ellos y a jugar y hacerle avioncito y a cargarle y hacerle 1, 2, 3. Todos los días pude ir a jugar con él. Entonces, solo es ajustar bien la brújula para no perderse en el camino. Si se puede, si se puede. Totalmente, sí. Y ahorita me hace mucho clic, Jonathan, porque digo, lo voy a mencionar. No creo que es una realidad que estoy viviendo ahorita como papá.
no estoy tan seguro, Jonathan, hasta tengo la duda. Si tú lo sepas, yo creo que no. Por ejemplo, hoy en día, André y yo estamos separados. No sé si, creo que pues no había esa oportunidad de compartírtelo. Yo estoy paternando pues ya fuera de casa. Y quise compartirlo porque esa promesa que dijiste para mí fue quizá una promesa a mí mismo y una petición a nuestra relación como pareja. Es decir, yo quiero ver todos los días a mi bebé. Obviamente no me voy a poner un día que no fue posible por la razón que sea, pero yo, ¿por qué no podría ser posible? 30 minutos, 15 minutos, quizá porque el día fue esto. Y para mí hasta ahorita creo que es algo que he cumplido, coincido mucho, creo que he sido 1 o 2 días que no se ha podido por alguna razón. Una de ellas fue porque salí de la ciudad, y la otra no recuerdo exactamente por cuál, pero precisamente fue el decir, ahorita, al menos los primeros años de mi hija son los que menos me quiero perder, porque pues van creciendo y como que esos años se amortiguan un poquito. El niño de 2, 3 años son muy similares, preescolar, crecen más lento, como dicen, no, aguantan más en esa medida, ¿no? Y sus cambios quizás son más limitados, pero un bebé de meses es como, no me lo quiero perder en absoluto, y va más allá de la alimentación, que a eso me dedico, sino va a decir, pues quiero estar ahí, pues aunque me toque 4 horas del día, aunque me toque un cierto tiempo limitado, y digo no porque me toque, sino porque ha sido nuestro acuerdo, tal cual como parejas, como papás, que, bueno, no pareja hoy día, sino como papás de Inés, y es algo que pues digo, al final es posible de alguna manera porque como dicen, pues siempre vas a ser el papá de esa bebé, ¿no? Siempre vas a ser la mamá de esa bebé, estés con ella, no estés con ella. Y hoy quise también mencionarlo y compartirlo porque creo yo, ese tiempo ahora lo aprovecho, creo que al triple de lo que quizá lo hubiese aprovechado estando ahí. Digo, no quiero decir que sea más o menos, pero es como, no me quiero perder ni un minuto, ni hay algo que a mí me gusta mucho ahorita, yo quiero compartir, Jonathan, no sé, también quizá tengas tú algo que quieras aportarnos yo nunca había imaginado el poder sentir una bebé dormida en tus brazos. Es algo que lo veo y lo siento y digo, aquí me puedo quedar hasta la 1, hasta las 2, me voy de casa, pero es algo que nunca lo había dimensionado, como hay una sensación ahí, eso se siente bien padre, o sea, dormirte con tu bebé, hasta te duermes, no sé si te contagian, pero caes más rendido, duermes más a gusto, así, de que caen dormiditos ahí contigo y se disfruta un buen. No sé si tú tengas, Jonathan, ahorita con eso que te platico, algo parecido, el decir, eso es algo que tú, si no lo vives, pues difícilmente te puedes imaginar la sensación que representa. Sí, mira, pues a lo largo del desarrollo de mi especialidad, ya tengo pues casi 10 años en esto de la pediatría, entre la especialidad, la subespecialidad y lo que tengo aquí en Mazatlán. He cargado muchos bebés, me ha tocado dormir en brazos a muchos bebés, pero el cargar al tuyo, el oler a su cabecita, el que te abrace, híjole, no sé cómo decirlo sin que me malinterpreten, pero el que un día, en lugar de escoger el pecho de mamá, corra contigo o gatee contigo y te escoja a ti para dormirse en tu hombro, no tiene mal. Sí. Eso no lo esperas, no tiene precio, no tiene explicación. Puedes tener el brazo entumido y vas a resistir 12 horas, y si se necesitan 20 vas a aguantar 20, porque eso no tiene precio, no se supera. Claro, sí, pues vaya, ahorita que decía yo el hecho de dormirte, yo fue algo que no me imaginaba, o sea, jamás. De hecho, yo pensaba, dije, ay, a lo mejor la aplasto, a lo mejor la incomodo. Además, digo, obviamente por las edades va siendo más sencillo, más cómodo. Entre más van creciendo, pues más fuertecitos, más fácil de cargarlos, quizá. Otro que yo podía compartir como experiencia de decir, esto no tiene la dimensión de cómo se siente,
y que es padrísimo, pues es el hecho de el primer día que te dicen papá. No sé si ya ahorita Diego te lo ha dicho. Sí. Como de, una cosa es decirlo y otra cosa es que ya sepa que eres tú la persona a la cual le está diciendo papá. Y eso yo también digo, está padrísimo porque, pues no sé, es algo que no te imaginas. Decía, ah, pues sí, qué chistoso cuando lo vayas a decir. Y se vive muy, muy, muy padre cuando experimentas esas cosas que a lo mejor nunca ni mencionabas. Y exactamente igual, asesorando, compartiendo consejos con los papás, con las mamás, de esto, y así como esas partes bonitas que de repente, pues, te daba gusto de ver a tus pacientes igual. Ya cuando los vives dices, oye, ahora logro entender mucho más a estos pacientes, a estos papás, porque pues la risa, el abrazo, el dormirse, el que coman así, dices, está padrísimo, ¿no? Así porque es algo único, Sí. que es validísimo el vivirlo. Y no me refiero a que vaya, eso es mi experiencia y hablo por mí. Jonathan nos comparte también a nivel de pediatra que se dedica a los niños, a los papás, y que ahora como papá nos comparte esta información, que pues también es válido, ¿no? No quiere decir que todo el mundo tenga que ser papá algún día, no quiere decir que todo el mundo tenga que ser mamá algún día. Hay que estar abiertos a esto. Ahorita quisimos enfocarnos al tema principal, papás presentes, no perfectos, que creo yo para ir entrando a algunas conclusiones, Jonathan, me gustaría que fuéramos cerrando el episodio. El hecho de que los papás experimenten o el hecho de por qué estos temas, hablamos por ahí de la sociedad misma, nos limita hasta cierto punto de que esto no es normal. El hecho de que tú vayas a la escuela y seas el encargado de las juntas de tus hijos, es validísimo. También el otro contexto, por ahí muchas veces yo siento que entre pláticas de amigos, familiares, es mal visto el papá se queda en casa y mamá es la que provee. No sé qué opinas, por ejemplo, de ese ejemplo, antes de que yo comparta quizá un poquito de ahora cambiamos los roles que comúnmente, tradicionalmente nos han hecho ver como esto es lo que debe de ser. Cuando mamá se encarga de proveer y papá se encarga de más de la crianza, de la actividad de hogar, ¿qué te parece ese ejemplo de familia al revés, a lo tradicional que nos han hecho? Tengo 3 papás así Ok. y la verdad muy padre. Muy padre, funcionan muy bien. Creo que funciona exactamente igual que el rol, no voy a decir mejor, porque funcionan exactamente igual. Cada uno entendió la parte que corresponde a su rol. El papá a veces va solo a la consulta porque la mamá sigue trabajando, conoce perfectamente bien todo lo que hay que conocer del niño. La mamá cuando acomoda tiempos va a la consulta, la mamá es la que provee en casa, entonces todo jala súper bien y me agrada mucho porque es un rol completamente invertido a lo que esperaríamos socialmente, pero jala muy bien. Y creo que mientras funcione para ellos, debe de funcionar para todos. Creo que ahí está la clave. Y a los que nos escuchan, muchas veces la gente por fuera lo puede ver mal, lo puede ver como eso no está bien, porque papá no busca un trabajo, porque los dos no, digo, cada familia tendrá sus contextos, pero yo creo que los que más importan ahí son ellos mismos, ¿no? El núcleo familiar, que oye, así va a funcionar mejor, así lo decidimos, creo que hay que seguir igual, yo proveo, yo me encargo o simplemente llegar a un acuerdo mutuo, qué plan B, qué plan C hay que realizar, porque resulta que pues, sabemos, ¿no? La vida cada vez es más complicada a nivel de gastos, de esto, de vivienda, renta, etcétera, y donde quizá ahí sea un contexto donde, oye, pues hay que entrarle los dos, ¿no? Porque la situación se ha complicado un poco. ¿Qué conclusiones nos quisieras compartir, Jonathan, para cerrar sobre este tema de papás presentes no perfectos? Yo les diría a los papás que prueben un día su paternidad. Un día cálense sin la mamá. Está padre. Está padre. Vean, confíen en ustedes, vean qué tanto pueden llevar la casa, vean qué tanto pueden cuidar a su bebé,
vean qué tanto les falta por conocer, por mejorar, para que vayan creciendo como papás. No tengan miedo, no tengan miedo a preguntar. Siempre creo que habemos muchos papás paternando. Creo que si entre todos los ayudamos podemos hacerlo mejor. Entonces, yo creo que podemos preguntarlos entre todos. Y pues no hay que juzgar las demás maternidades y paternidades. Exacto. Yo también quisiera apoyar un poco con estas conclusiones, esos prejuicios que vienen de todos lados, ¿no? A nivel del hombre. El hombre es un mandilón si se queda en casa. El hombre no debe de tener esta parte encargada de la educación porque no le corresponde. Entonces, que ambos nos involucremos a esto. Oye, él es mi pareja, él es el papá de mis hijos y al menos a lo que te toca ser papá, ¿no? Hay que intentarlo, hay que orillarlos, más allá de bloquearles, ¿no? Y ese es un ejemplo de un contexto, no es lo que sucede en todas las familias. Ahorita que dijiste eso, Jonathan, sobre el hecho de aviéntense, me hiciste recordar hace un par de meses, me llevé a Inés a un restaurante a desayunar. Pues ese día fluyó, ¿no? De que, ok, voy a ir. Fui solo a desayunar con Inés. Y me dio tanto aprendizaje esa salidita de 2 horas. Porque me dio aprendizaje el hecho de decir, esto viven las mamás. Dices, cabrón, dices. eh, las veo todavía más como decir, qué increíble lo que hacen ellas. Porque pues eso es lo común. El papá no va a desayunar con ellos. El papá dice, sí, yo me quedo trabajando, yo voy a esto, no me involucro. Tú ve, tú ve. Y cuando van solas digo, todo lo que yo, fueron detallitos que vi y yo dije, esto no es nada con cosas que ellas viven. Dije, fue una salida, desayuno, la pasé súper bien. Pero como la misma sociedad no está preparada, no tiene las herramientas en un restaurante tan sencillo como traes un bebé, comparto un ejemplo, una persona gritando e Inés dormida a un lado, a menos de 1 metro, en altavoz. Oye, ¿qué pasó? Y era como que, y yo asumo que, sí, pero era como dije, esto viven las mamás. A mí me tocó ahorita vivirlo y decir, con ganas de darle un zape a ese amigo, decirle, oye, no estás viendo que está dormida, que tiene 5 minutos que puede dormirla. No le puedo dar leche porque es lactancia materna y no está mamá y no le puedo dar yo. Y a ti te vale hablar así. Y dije, y esto es un detallito, repito, de lo que yo viví en esa experiencia de 2 horas. Y dije, todo lo que enfrentan las mamás, digo, qué increíble lo que hacen, cómo lo hacen. Más cuando estos papás pues no se hacen presentes o no les interesa. Dije, wow, ¿no? Me tocó aprender tanto de ese aventarte a decir, vamos a ver cómo nos va y llevándola a desayunar solo. Y me tocó aprender bastante el hecho de aventurarme al hacerlo. Y digo, me hizo más reconocer la labor de las mamás a este nivel donde pues todas las trabas que te pone la sociedad, todos los detalles que otras personas no tienen la empatía de ver a una mamá al lado y decir, le echo la mano con la carriola, guardo silencio porque el bebé estaba unido. Hay mucha gente que cuando no es papá le vale esos detalles y cuando ya eres papá o mamá te das cuenta de decir lo importante que es el que guarde silencio, el que le apoyes a cargar la carriola en un escalón, el que pues, el restaurante no tiene cambiador y es una joda, ¿dónde la vas a cambiar? Y fue increíble la experiencia que viví, me hiciste recordar eso y era algo con lo que yo quisiera cerrar. Y pues espero que por aquí, no sé si hay algo más que quisieras compartir, Jonathan, antes de ya dar el cierre a este episodio. No, realmente agradecerte la invitación. Como les dije, de verdad, anímense a preguntar, anímense a aventurarse. Ya sé que ya lo dije, pero no hagan solo paternidad desde el punto de vista de lo que ustedes vienen haciendo. Intenten hacer lo que hace mamá y van a ver que va a ser más prolijo para su familia. Van a entender más a la mamá, van a ser más empáticos con ella, van a ser un mejor equipo y van a aprender más cosas. Va a ser muy divertido.
Igual agradecer a Jonathan la invitación, el poder estar aquí, de esta invitación que aceptó. Todos los pacientes me lo dicen, Jonathan, el hecho de que Jonathan está bien saturado en sus consultas. Es muy valioso el hecho de que estés aquí, yo lo aprecio bastante, el tiempo que destinas para esto con tus consultas y con tu día a día. Consultas, y ahora soy papá, pues obviamente los tiempos son más limitados y es una fortuna que te tengamos por acá en este episodio de Entre Pláticas y Platos. Esperamos les haya gustado. Agradezco mucho, déjenos comentarios, qué opinan, qué experiencias hay. No sabemos que todo esto es una cosa hermosa del maternar. Hay muchos detalles de los cuales no siempre se hablan y creo que cuando uno ya está de ese lado como papá, como mamá, pues siempre va a haber alguien a un lado. Yo lo digo mucho con las mamás, que te puede escuchar. Hay otra mamá que quizá está viviendo lo mismo que tú. Hay otra mamá que quizá ya pasó por eso que estás viviendo tú. Y el hecho de que tú lo expreses, pues te puede hacer que alguien se acerque a ti, incluso sin ser familiar o sin ser una amiga o amigo que te pueda echar la mano a simplemente escucharte o simplemente dar un consejo. Entonces, nuevamente muchas gracias. Espero que haya gustado este episodio. Fue muy emotivo, fue muy fibras sensibles, lo dijimos y ya sabía que iba por ahí. Y creo que despierta mucho de esta nueva experiencia de que ahorita estamos viviendo como papás. El ser todavía quizá más sensibles de lo que a veces una persona lo es. Y pues no quiere decir de las mamás, ¿no? Que son súper heroínas de todo lo que hace y nosotros una probadita y es algo increíble el hecho de vivirlo. Muchas gracias, Jonathan, por estar aquí y muchas gracias a todos ustedes. Entre Pláticas y Platos.